circuito conectado a un comparador LM393 que a su puerto positivo recibe una señal triangular de 5 kHz y 16 voltios de amplitud, y a su puerto negativo una señal sinusoidal de 60 Hz y 8 voltios de amplitud. También tenemos 3 transistores, Q1 conectado al emisor, Q2 conectado al diodo receptor y Q3 para amplificar un poco la señal de salida. Teniendo en cuenta que la caída de voltaje entre el colector y el emisor de un transistor en saturación es aproximadamente de 1 voltio, realizamos esta malla para hallar R1, teniendo en cuenta la caída del diodo, la caída del transistor Q1 en saturación y la caída que hay en esta resistencia, que es R1 por la corriente que pasa por aquí, que es la misma que necesita el diodo para trabajar, siendo esta 20 mA. Despejando el valor de R1 tenemos que este equivale a 885 ohmios a 0.3 vatios de potencia. Después procedemos a hallar la corriente de base de Q1 para hacer esta malla y poder hallar esta suma de resistencias. La corriente de base de Q1 es corriente colector sobre el beta, que es 10. Esta corriente es aproximadamente 2 miliamperios, que multiplica la suma de estas dos resistencias. Al hacer esta malla, teniendo en cuenta la caída en el emisor, que es 0.7 voltios, tenemos que la suma de estas dos resistencias es aproximadamente 9.6 k ohmios a 0.038 vatios. Para despejar R2 tenemos en cuenta que dentro del comparador trabaja como un transistor en saturación con una caída colector-emisor de 1 voltio. Al no contar con esta resistencia, la corriente que va a pasar por aquí es mayor y la asumimos como el doble de la corriente base. Despejando esta malla, tenemos que R2 es igual a 4.8 K, y sustituyendo R2 en esta ecuación, tenemos que RB1 o resistencia base de Q1 es igual a 4.8 K ohmios. Pasando a la segunda parte del circuito, tenemos que este diodo receptor está en inversa, por lo cual no trabaja con mucha corriente. La corriente que trabaja es aproximadamente 1 miliamperio, y para hallar la suma de estas dos resistencias realizamos esta malla. Teniendo en cuenta la caída del emisor de Q2, despejamos la malla y tenemos que R4 más R3 es aproximadamente 18 k ohmios. La resistencia número 4 es una resistencia de seguridad, por lo cual debe ser muy pequeña. Para hallar el valor de R6 tenemos que la corriente de colector de Q3 es de 100 miliamperios. Entonces, al hacer esta malla y teniendo en cuenta la caída de tensión de Q3 en saturación, que es de 1 voltio, despejamos R6, siendo esta de 190 ohmios. La suma de estas dos resistencias, teniendo en cuenta que haciendo esta malla, teniendo en cuenta la corriente de base de Q3, que es 100 miliamperios sobre el beta, que es 10, que nos da 10 miliamperios, y la caída del emisor de Q3. Al despejar esta suma, tenemos que la suma de R5 más resistencia de base de Q3 es igual a 1930 ohmios. Para despejar R5 tenemos que hacer esta malla teniendo en cuenta que Q2 está en saturación y que su caída colector-emisor es de 1 voltio. Al despejar esta malla y teniendo en cuenta que la corriente que pasa por aquí, al no tener en cuenta esta resistencia, es el doble de la corriente de base de Q3, o sea, aproximadamente 20 miliamperios, R5 tiene un valor de 950 ohmios. Al despejar R5 en esta ecuación, tenemos que resistencia base Q3 es de 980 ohmios. Para hallar la resistencia que acompaña al filtro, elegimos un filtro de 0.1 microfaradios y hacemos que R es igual a 1 sobre 2pi por 500 Hz, que es la frecuencia de corte, por 0.1 microfaradios, que es el valor del capacitor, y esto nos da una resistencia de filtro de 3.1 k ohmios. Los cálculos correspondientes a nuestro circuito, procedemos a hacer un montaje en simulación en el programa OrCAD PSpice. Como vemos acá, estamos haciendo el uso del LM393. Por la entrada positiva está entrando la señal triangular a una amplitud de 16 voltios a una frecuencia de 5 kHz. La señal sinusoidal está entrando por el lado negativo con una amplitud de 4.5 voltios. Se hizo un V-off de 8 voltios para que la señal se desplazara, de modo que
que quedara en medio de la señal triangular, como vemos en la siguiente gráfica. Para esto se hace el uso del offset, que en este caso hicimos de 8 voltios, para que la señal quedara justo en medio de la onda triangular. Después aquí podemos observar un optotransistor PS2501. Se hace uso de este optotransistor ya que no se puede hacer uso de un fotodiodo, porque en PSpice no nos permite, no hay librerías que utilicen fotodiodos. Aquí en este lado del circuito vamos a observar unos pulsos. Aquí nos emiten unos pulsos. Vamos a ampliar nuestra imagen para observar bien esos pulsos, esa señal cuadrada que nos genera en ese lado. Como vemos, aquí están los pulsos generados en ese punto del circuito. Ahora, aquí en el lado antes del filtro, vamos a observar una señal sinusoidal de una forma rara, que nos va a dar pues con mucho ruido. Por ende no se alcanza a establecer una señal sinusoidal como tal, sino que algo así como lo siguiente. Vamos a ampliar el tiempo para observar mejor. Esperemos a que cargue nuestra simulación. Y esto es lo que alcanzamos a observar en ese punto de nuestro circuito. Después del filtro, una vez la señal filtrada, podremos observar una señal sinusoidal casi perfecta, ya que se le ha eliminado la mayor parte posible de esas frecuencias altas que estábamos observando anteriormente. Y eso fue todo nuestra simulación. Que el LED está mandando la señal, el LED alumbra con cierta clase de cámaras, como la que tiene ese celular. Como miramos, el LED está alumbrando. Si miramos aquí, el LED no alumbra. Sí. Listo. Ahora vamos a ver la señal filtrada. Como vemos, la señal nos da una onda senoidal con el filtro, pero para mejorar la señal necesitamos aumentar la resistencia, y si le aumentamos la resistencia, la señal disminuye. Entonces nosotros optamos por, como decíamos antes, 10 veces menos a la frecuencia más alta, que son 5000 kHz. Entonces la filtramos a 500 Hz. Como vemos, aquí tenemos un potenciómetro en la base del primer emisor, donde está el receptor el fotodiodo receptor. Tenemos dos resistencias en serie, esta y el potenciómetro. ¿Qué pasa? Esta es de seguridad, porque en caso de que el potenciómetro lleguemos a mover la perilla y llegar a cero, por seguridad, para que los transistores no se vayan a quemar. Y en la señal en la último transistor usamos dos resistencias, una resistencia de 100 ohmios, de 200 ohmios, ya que a 5 watts, ya que el batiaje de aquí son 2 vatios.